zonas. A lo largo de los años se fueron incorporando más territorios al Distrito Federal. Por ejemplo, para 1852 ya contaba con 18 municipalidades, 2 villas, 29 pueblos, 89 barrios, 16 haciendas, 22 ranchos, 8 huertas, 2 molinos y el fuerte de Chapultepec. Ante su crecimiento, en 1865 se dividió al Distrito Federal en 50 departamentos y el Valle de México. Ya en el presente siglo se expidieron diversas leyes sobre los límites del Distrito Federal y sus municipalidades. En la década de 1920 hubo un espectacular surgimiento de colonias urbanas en los 4 puntos cardinales de la ciudad. En diciembre de 1928 se expidió la primera ley orgánica del Distrito Federal. En 1929 se creó el Departamento del Distrito Federal. En los últimos 10 años, la demanda por un gobierno propio para la ciudad más grande del mundo se volvió prioritaria. El 21 de marzo de 1993, miles de ciudadanos votaron en un plebiscito a favor de elegir al jefe de gobierno del Distrito Federal. Fue así como se realizaron elecciones el 6 de julio pasado, en una jornada electoral histórica para la capital del país. A partir de la toma de posesión de Cuauhtémoc Cárdenas como primer jefe del Distrito Federal, la capital contará con autonomía relativa respecto al poder federal. Vamos nuevamente al recinto de Donceles con Guillermo Ortega. Guillermo. Sí, señor, tenemos aquí algunos detalles adicionales. Le puedo comentar que ya están presentes todos los colaboradores de Óscar Espinosa, los funcionarios que integraron el gabinete saliente, ya están aquí presentes, los 16 delegados políticos también. Hay que decir que ellos continuarán en funciones durante algunos días más. En tanto se designan los nuevos delegados, se aprueba la designación, lo que tendrá que hacer la Asamblea Legislativa, y entonces en el curso de las próximas 2 semanas irán tomando posesión los nuevos delegados designados por Cuauhtémoc Cárdenas. También ya están los integrantes del gabinete del ingeniero Cárdenas, este gabinete que se dio a conocer a partir del mediodía de ayer, y hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos y confirmamos lo que ya platicábamos en los espacios noticiosos de Televisa. Hay nombres que suenan para el público poco familiares, poco conocidos, porque la mayor parte de los integrantes del gabinete, sobre todo al primer nivel, son personas que han tenido un trabajo partidista muy intenso, sobre todo hacia las filas del PRD, pero para muchos de ellos esta será su primera experiencia de gobierno, como es el caso de la secretaria general de gobierno, como es el caso también del secretario de Transportes y Vialidad. No lo es en el caso del secretario de Seguridad Pública, que ya también estuvo aquí desde muy temprano supervisando el operativo, porque él ha formado parte de la policía en distintos momentos. De hecho, desde el mes de marzo pasado, formaba parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde continuará ahora en el más alto nivel como secretario de Seguridad, colaborando con el ingeniero Cárdenas. Hemos visto cómo poco a poco comienza a llenarse no solo el salón de sesiones, sino también los pisos superiores de este viejo edificio, que como usted sabe fue primero teatro, durante muchos años sede del Poder Legislativo, sufrió 2 incendios y hoy, después de toda esa historia, declarado además un inmueble patrimonio nacional y de interés histórico y artístico, hoy es, repito, la sede de la Asamblea de Representantes, que verá ascender al gobierno del Distrito Federal al primer jefe de gobierno electo en votación directa y secreta. Seguiremos informando un poco más adelante desde este lugar. Volvemos a los estudios de Televisa Chapultepec. Gracias, Guillermo. Con la llegada del ingeniero Cárdenas al gobierno del Distrito Federal se pone fin a casi 70 años de que la capital era administrada por regentes. Quedará para la historia este periodo de 21 regentes que dio comienzo en la década de 1920. La
La denominación de jefe del departamento del Distrito Federal empezó a usarse en 1929, año en que el gobierno capitalino recibió el nombre de Departamento del Distrito Federal. A partir de entonces, las facultades de decisión y ejecución fueron encomendadas precisamente a un jefe del Departamento del Distrito Federal, bajo cuya autoridad fueron puestos los servicios públicos y otras atribuciones ejecutivas. El funcionario sería nombrado y removido libremente por el presidente de la República. El jefe del Departamento del Distrito Federal ha sido conocido tradicionalmente como regente, expresión usada en las monarquías. En el caso de la capital, al responsable se le llama regente porque, siendo parte del Poder Ejecutivo, gobierna el Distrito Federal por mandato directo del presidente de la República. Los jefes del Departamento del Distrito Federal han sido José Manuel Puig Casaurance, Crisóforo Ibáñez, Lamberto Hernández Hernández, Lorenzo L. Hernández, Vicente Estrada Cajigal, Juan B. Cabral, Aarón Sainz, Cosme Hinojosa, José Ciurov, Raúl Castellanos, Javier Rojo Gómez, Fernando Casas Alemán, Ernesto P. Uruchurtu, Alfonso Corona del Rosal, Alfonso Martínez Domínguez, Octavio Sentíes Gómez, Carlos Jan González, Ramón Aguirre Velázquez, Manuel Camacho Solís, Manuel Aguilera Gómez y Óscar Espinosa Villarreal. Regresamos a la Asamblea Legislativa con Guillermo Ortega. Guillermo. Señor, aquí estamos viendo llegar al secretario de Gobernación, Emilio Chuaifet. Está haciendo su arribo al salón de sesiones. Es el funcionario de más alto rango del gobierno del presidente Ernesto Zedillo y está presente aquí. Ocupa la primera fila de la sillería de invitados, prácticamente en el centro del salón de sesiones. Después, a su lado, está el gobernador de Morelos, a su izquierda, el gobernador del Estado de México, y justo en la orilla, en el pasillo, tomará su lugar también dentro de unos minutos Óscar Espinosa. Este lugar le fue asignado así a Óscar Espinosa, quien viene en calidad de invitado, para que a la salida del ingeniero Cárdenas se estrechen las manos el último regente, el jefe del Distrito Federal saliente, con el jefe de gobierno que está llegando a ocupar estas funciones durante los próximos 3 años. Quizá resulte interesante para nuestro público comentar que no existía, y de hecho tuvo que definirse un protocolo para el cambio de gobierno, dadas las circunstancias. Óscar Espinosa es el último regente. Ahí está llegando, está haciendo su arribo al salón de sesiones, acompañado de la comisión de diputados designada para darle la bienvenida y acompañarlo hasta su lugar. Y Cuauhtémoc Cárdenas es el primer jefe de gobierno electo, de tal manera que cuando haya una próxima elección, haya un nuevo jefe de gobierno electo, el protocolo de sucesión entre Cuauhtémoc Cárdenas y quien sea electo dentro de 3 años será muy distinto a lo que vemos hoy. Hay una sucesión en el mando de un gobernante electo, que no es el caso de lo que estamos viviendo ahora. Ahí observamos a Arturo Núñez, a Enrique Jackson, ambos forman parte de los invitados del PRI. En el caso del PRD, por ahí vimos a Porfirio Muñoz Ledo. El diputado Muñoz Ledo ya se encuentra presente también aquí en este recinto. Estará la dirigencia del PRD al más alto nivel, acompañando a Cuauhtémoc Cárdenas en esta ceremonia en donde asciende al gobierno del Distrito Federal. Esta mañana realizamos entrevistas, le platicaba yo, con la secretaria general de Gobierno, con el secretario de Seguridad Pública y con el secretario de Transportes y Vialidad, y preparamos fragmentos de estas entrevistas para presentarlos a ustedes. Señor de Bernardi, y yo quisiera que le platicara, así sea brevemente esta mañana a nuestro auditorio, qué es lo que usted se propone hacer para combatir al delito. En principio, reestructurar a los mandos, buscar a la gente apropiada. Tenemos algunas gentes, estamos haciéndolo con mucha conciencia. Creo que si tenemos gente honesta y honrada y profesional, podemos empezar a abatir la corrupción, y en ese sentido, automáticamente el trabajo se magnifica y podemos abatir la delincuencia en serio. Todos sabemos cómo está usted recibiendo el mando de la policía en este momento en la ciudad. ¿Cómo espera entregarlo?
Esperemos entregarlo mejor que como me lo entregaron. Trabajó intensamente la administración anterior y esperemos aprovechar los planes realizados y continuarlos decididamente para mejorar la seguridad. ¿Hay algo rescatable de lo que se ha hecho en los últimos tiempos en el Distrito Federal en materia de seguridad pública? ¿Hay algo rescatable que usted crea que debe tomar? Definitivamente hay programas, sobre todo en los controles. Ya hay más controles que antes no existían. Ya usted puede preguntar dónde está el material, sabemos dónde está el material, dónde están los archivos, los expedientes y todo está en su lugar. A partir de ahí creo que podemos proyectar las necesidades, los recursos y principalmente los recursos humanos para dignificar más a la policía, que desgraciadamente la tenemos muy bocabajeada por el pueblo. ¿En qué términos diría usted que se encuentra el transporte de la capital? Pues yo diría que desastroso, como todo mundo. Habría que diferenciar. Está el metro, que es un sistema que funciona muy bien, es decir, que tiene una velocidad aceptable, una respuesta aceptable. Está el sistema eléctrico, de transporte eléctrico, los trolebuses, que tienen una antigüedad bastante grande. Creo que ese es un problema sobre todo fundamental. Ya se adquirieron nuevas unidades, es cosa de reestructurar las líneas para que abarquen más y puedan cubrir con mayor facilidad y eficacia tiempos y espacios. El transporte de lo que le llaman los peceros, las micros, yo creo que hay que reestructurarlo totalmente. ¿Será el punto más desastroso en el rubro del transporte? Pues la gente es de lo que más se queja, tanto los usuarios como los mismos y propios microbuseros, su organización hombre camión, organizaciones no bien configuradas, desaprovechamiento de pues, sistemas de efectividad, porque son individuales. Entonces esto es un problema muy grande y aunque este es el sistema que más gente transporta, es el más caótico. Entonces pienso que podemos trabajar con ellos, no de la manera de vigilar y castigar, sino de ayudar y colaborar. Platicábamos esta mañana con funcionarios del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y vean ustedes, licenciado, vean ustedes cómo se da la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a las instalaciones de la Asamblea Legislativa en la calle de Donceles. Un grupo muy numeroso de reporteros de radio, de periódico, también de la televisión, se le acercan al ingeniero Cárdenas, pues cada uno para tratar de satisfacer sus inquietudes. En este momento sube la escalinata para entrar por el portal del centro de este viejo y hermoso edificio de la calle de Donceles. La comisión legislativa nombrada para darle la bienvenida estrecha la mano del ingeniero Cárdenas y a continuación le acompañará hasta el interior del recinto. Quiero decir que ya se encuentra aquí el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Jorge Rodríguez y Rodríguez. Ya tomó su lugar al lado del diputado Martí Batres, que es el presidente de la Asamblea Legislativa para el mes de diciembre. En el momento en que el ingeniero Cárdenas consiga entrar al salón de sesiones de la Asamblea Legislativa, caminará por el pasillo central y subirá por la escalera lateral derecha, si se le ve de frente al presidium, y en medio de esta ovación, de este fuerte aplauso, todos los asambleístas puestos de pie, los delegados en funciones, los nuevos delegados, los funcionarios salientes, los funcionarios entrantes, todos dan un fuerte aplauso al ingeniero Cárdenas, que ahora sube por la escalinata para tomar también su lugar en el presidium. Él tomará el lugar del extremo izquierdo y a su mano derecha se sentará el presidente de la República. Se oyen los gritos de bravo, el aplauso es fuerte, el ingeniero Cárdenas agradece, ahora saluda al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al magistrado Rodríguez y a continuación tomará su lugar en el presidium para esperar la llegada del presidente de la República, Ernesto Zedillo. De uno y otro lado de este salón de sesiones, igual en la parte alta que en la parte baja, igual en los palcos que en los balcones, todo mundo aplaudiendo la llegada de quien será
el primer jefe de gobierno del Distrito Federal electo por voto directo, y me están informando que está llegando también el presidente de la República. Ya se encuentra en el exterior de la Asamblea Legislativa. De un momento a otro el presidente será recibido por la Comisión Legislativa, se lanzan vivas y se dan aplausos al ingeniero Cárdenas cuando vemos aparecer el vehículo presidencial ya acercándose a la calle de Donceles. De un momento a otro el presidente de la República estará aquí acompañando al ingeniero Cárdenas en el recinto legislativo, en esta ceremonia que marca el inicio de una nueva era, de una nueva etapa en la vida del Distrito Federal. Algunos periodistas se acercan al presidente de la República, le piden sus impresiones. El presidente saluda de mano a cada uno de los asambleístas designados para integrar la comisión que le daría la bienvenida. A algunos de ellos los abraza, como es el caso del diputado Manuel Aguilera. Y en este momento el presidente de la República también sube la escalinata que lo conducirá hasta este salón de sesiones. Ya lo hizo, camina por uno de los pasillos, y también el presidente Zedillo es recibido con un fuerte aplauso al momento de entrar al salón de sesiones de la Asamblea Legislativa. Saluda de mano con un fuerte apretón a la nueva secretaria de Gobierno, que es la principal figura en el gabinete de Cuauhtémoc Cárdenas. Decíamos esta mañana, el equivalente al secretario de Gobernación de un país es la secretaria de Gobierno de una ciudad. También saluda de mano a algunos de los asambleístas que están en la primera fila, y ahora sube la escalinata, y este será también un momento histórico, en el cual el presidente de la República estrecha la mano de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sonrientes los dos, en un apretón largo, en este abrazo que se dan y que será captado, así como por las cámaras de televisión, también por los fotógrafos. Aparecerá en los principales diarios de mañana esta imagen que hoy les ofrecemos en directo en la televisión. Saluda de mano al diputado Martí Batres, lo mismo al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y se reanuda la sesión, en donde ascenderá al poder del Distrito Federal el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Se escuchará primero el himno nacional mexicano. de los Estados Unidos mexicanos. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, jefe de gobierno electo del Distrito Federal. Licenciado Jorge Rodríguez y Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Diputado Juan Cruz Martínez, representante de la Cámara de Diputados. Senador Eladio Ramírez López, representante de la Cámara de Senadores. Licenciado Óscar Espinosa Villarreal,
distinguidos invitados representativos de los diversos sectores de la sociedad, distinguidos invitados internacionales, integrantes del cuerpo diplomático, compañeras y compañeros legisladores, ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal. Sean bienvenidos a este acto fundacional de la nueva etapa histórica de la Ciudad de México, la de los gobernantes elegidos por el voto universal de los ciudadanos. Bienvenidos a este recinto de la representación popular, diversa y plural, recinto que preserva en sus muros una parte apreciable de la historia de la República y de la ciudad. En este acto se cumplen los anhelos de varias generaciones, se instituyen los derechos políticos de millones de mexicanos. Esta transformación es el resultado de intensas luchas sociales, cívicas y políticas. Se percibe la herencia positiva de los estudiantes de 1968, de la insurgencia sindical de los años 70, de la organización vecinal posterior a los temblores de 1985, de la movilización física e intelectual de los universitarios de 1986-87, de las jornadas cívicas de 1988. El significado profundo que hoy nos reúne alcanza el recuerdo de muchas mujeres y hombres que se entregaron a la causa democrática y que hoy reciben el homenaje de nuestra memoria. No obstante que la sociedad conquistó esta trascendente reforma, no podemos dejar de advertir el papel que jugó el presidente de la República, quien no solo no frenó esta impostergable transición, sino que la hizo suya con todas sus consecuencias. Asistimos a la transferencia de una parte del poder de la República a los ciudadanos del Distrito Federal a través de un ejercicio gubernamental propio. Independientemente de lo que sucede en la ciudad en los años venideros, la elección del gobernante de la Ciudad de México por el voto directo de los capitalinos y el reconocimiento inmediato del triunfo de un partido de oposición es ya un gigantesco cambio. Ello dignifica al poder y le otorga credibilidad para posteriores transformaciones. Nuestro reconocimiento para la ciudadanía que no se rindió ni perdió la esperanza. El resultado electoral del pasado 6 de julio es también, hay que decirlo, un triunfo conquistado a pulso por la lucha, el esmero y la tenacidad del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por mejorar el país. A partir de hoy, convivirán en el mismo espacio capitalino los poderes federales y los órganos de gobierno local en una nueva situación. Queda atrás el mito que negaba dicha posibilidad. La reforma política del Distrito Federal no ha concluido. Están pendientes múltiples transformaciones que deberán conducirnos a la plena autonomía política de la Ciudad de México. En consecuencia, en cumplimiento de sus responsabilidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso la reforma al Estatuto de Gobierno del DF, con el objetivo de incrementar sustancialmente las atribuciones del jefe de gobierno y abrir nuevos cauces a la participación ciudadana a través del plebiscito y de la iniciativa popular. Dicha reforma fue propuesta con el aval unánime de todos los partidos políticos representados en esta Asamblea y aprobada también por consenso en las cámaras de diputados y senadores. Gesto positivo que reconocemos, sobre todo por el breve lapso con el que contaron los legisladores de la Cámara Alta. Con ello, los órganos legislativos han contribuido sin duda a reforzar un nuevo marco de gobernabilidad en el Distrito Federal, como también han ayudado a demostrar el avance profundo y sólido que se puede dar con la fuerza del consenso. Es así que hoy el ingeniero Cárdenas rinde la protesta como jefe de gobierno del DF
con el nuevo Estatuto de Gobierno. La nueva realidad de la ciudad expresa un cambio en la correlación de fuerzas e implica también la necesidad de nuevas reglas en la convivencia institucional entre los partidos políticos, entre la Federación y la capital y entre sociedad y gobierno. Que la ciudadanía haya mandatado tareas de gobierno local para una fuerza de la oposición que estaba al margen de estas responsabilidades redundará en el fortalecimiento de todos los actores políticos, incluido el gobierno federal. Los deberes de la oposición son ahora diferentes. Su discurso no podrá basarse ya exclusivamente en la crítica. Se espera, antes bien, el desarrollo de su oferta de gobierno. Hoy, la oposición es también gobierno, y lo es precisamente en el corazón del país. El DF se convertirá en el espacio de comprobación de la factibilidad de coexistencia armónica entre el gobierno federal y el gobierno local, en la distribución de responsabilidades entre una fuerza política y otra de distinto signo. Serán por ello los grandes consensos los que garanticen la estabilidad de la ciudad. Construir consensos es recuperar la fuerza de la política. Se sabe que los problemas del Distrito Federal son agudos, que la inseguridad nos amenaza todos los días y que la contaminación atmosférica nos roba vida. Pero también debemos decir con toda claridad que esta ciudad tiene futuro, que no ha perdido su viabilidad, que sus posibilidades de creación y superación son inmensas y que la misma será real con el concurso de los distintos sectores productivos, sociales e intelectuales, de empresarios, iglesias y trabajadores. Se escucha en muchos lados que viene un nuevo tipo de gobierno, basado en la honestidad y en el contacto directo con los ciudadanos. Que así sea es nuestro profundo deseo, pues el gobierno que hoy inicia tendrá una duración de 1100 días, ciertamente poco tiempo, pero suficiente para instaurar un nuevo estilo de gobernar. Con el nuevo gobierno, desde la Asamblea Legislativa, estableceremos una relación basada en la colaboración, el respeto y la autonomía. Colaboración porque a esta ciudad le urge superar el conflicto y sumar todos los esfuerzos que haya por mejorarla. Respeto y autonomía porque esas son las bases de la construcción de un régimen que se inspire en el postulado constitucional de la separación de poderes. Cada órgano de gobierno local realizará sus tareas en el marco de sus propias atribuciones legales y sin invadir la esfera de los demás órganos. Ese principio de división de poderes por el que luchamos a nivel nacional lo concretamos también en el Distrito Federal. La mayor fuerza de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se reflejará en el trabajo legislativo. Tenemos pendiente la aprobación de la nueva Ley de Participación Ciudadana y de la Ley Electoral del Distrito Federal, así como la aprobación de la Ley de Fomento a la Vivienda, la reforma a la Ley de Condóminos, las legislaciones destinadas a atender la demanda de la juventud y de la mujer. Parte fundamental de nuestro nuevo edificio jurídico capitalino será la elaboración del Código Civil y del Código Penal del Distrito Federal. Y en relación con el nuevo gobierno, cobrarán fuerza la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF, así como la elaboración de la Ley Local de Adquisiciones, la Ley de Obras del DF y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal. Luchamos por ideales y en todos los casos buscamos que la ley contenga ideales. Convocamos a los ciudadanos a compartir sus proyectos para darles el respaldo jurídico que merecen. La inseguridad, el desempleo y la contaminación son retos principales de la ciudad. Vencerlos solo será posible con la participación de la ciudadanía, que reclama un nuevo trato,
y con el concurso del Estado de México y de los municipios conurbados, porque nuestros problemas son también suyos. Frente a la inseguridad, debemos decir un ya basta al miedo, alentar en cambio la esperanza y el trabajo, que no quede delito sin castigar como reclama la gente, pero bajo ninguna circunstancia en el combate a la delincuencia avalaremos medidas como el toque de queda o la pena de muerte. La transformación del Distrito Federal necesita recursos. El endeudamiento y el incremento de impuestos son fuentes que en un futuro no muy lejano se agotarán. Tenemos derecho a mayores participaciones federales. Los habitantes del DF, con su esfuerzo cotidiano, hacen una significativa aportación a la economía nacional. Justo es retribuirles su trabajo. Desarrollar los cambios sustanciales, quizá no definitivos, pero sí visibles, para tener una mejor perspectiva de vida, de seguridad pública y justicia, de ambiente sano, de empleo y salarios adecuados, de satisfactores básicos suficientes, de servicios públicos decorosos, es decir, de un futuro para nuestros hijos por el cual valga la pena seguir luchando, deberá ser el fruto de la nueva administración. Desearle suerte al nuevo gobierno, ha dicho nuestro máximo escritor Carlos Fuentes, es desearnos suerte a nosotros mismos. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, jefe de gobierno electo del Distrito Federal, esta Asamblea Legislativa le da la más cordial bienvenida y le desea el más sincero de los éxitos en esta altísima responsabilidad que los habitantes de la capital le han conferido. Enhorabuena, ingeniero Cárdenas, muchas gracias. Sírvase la Secretaría dar lectura a la constancia de mayoría expedida por el Instituto Federal Electoral, que declara jefe de gobierno electo del Distrito Federal al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Instituto Federal Electoral. Constancia de mayoría y validez de la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal. El consejero presidente del Consejo Local del Distrito Federal, con sede en la Ciudad de México, en cumplimiento de la resolución tomada en sesión de fecha 13 de julio de 1997 por este cuerpo colegiado, en la que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección para jefe de gobierno del Distrito Federal, así como la legitimidad del candidato que obtuvo la mayoría de votos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, séptimo y octavo transitorios del Decreto de Reformas y Adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 2 de agosto de 1996, y en el artículo 15º transitorio del artículo primero del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicados el 22 de noviembre de 1996, expide al ciudadano Cuauhtémoc Cárdenas y Solórzano la presente constancia de mayoría y validez como jefe de gobierno del Distrito Federal electo en la Ciudad de México a los 13 días del mes de julio de 1997. Firman por el Consejo Local, consejero presidente, doctor Manuel González Oropesa, y da fe, secretario, licenciado Héctor Rivera Estrada. Gracias. De conformidad con los artículos 122
y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano procederá a rendir su protesta como jefe de gobierno del Distrito Federal. Se ruega a todos los presentes ponerse de pie. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. El ciudadano ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, jefe de gobierno del Distrito Federal, dirigirá un mensaje. Tiene el uso de la palabra. Pueblo de la Ciudad de México, honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ciudadano doctor Ernesto Zedillo, presidente de la República, ciudadano presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Federal, queridos amigos de ciudades y países hermanos que nos honran con su presencia, ciudadanos dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales, queridos amigos todos. He rendido protesta ante esta honorable Asamblea Legislativa como el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México elegido por el voto mayoritario de sus ciudadanos. El empeño tesonero y valiente de fuerzas políticas y sociales, agrupadas en un amplio abanico de ciudadanos y organizaciones de convicción y compromiso democráticos, logró desatar en nuestra capital el proceso electoral que culminó el pasado 6 de julio, que dio y da continuidad a las luchas de la Revolución Mexicana, que el 20 de noviembre de 1910 convocara al país bajo las banderas del sufragio efectivo y la no reelección. Desde que se reunió el Constituyente de 1916-17, empezó a consolidarse como principio fundamental de nuestra constitucionalidad y de la vida política la no reelección. Desde entonces también todas las pretensiones para echarla abajo han sido derrotadas por la inteligencia, la intuición y la voluntad y vocación democráticas de la mayoría de los mexicanos. En un sistema político en el que no solo no se garantizaba la efectividad del sufragio, sino en el que éste se encontraba cada vez más inhibido y cada vez más sustituido por una voluntad unipersonal y centralizada, de haberse admitido la reelección, no hubiera dado surgimiento sino una prolongada cadena de dictaduras oprobiosas, represivas y de costos aún mayores para la nación,
que los sufridos por la inefectividad del voto. Hay avances significativos, que duda cabe, y lograremos más, pero mientras no haya garantías plenas de elecciones reales y transparentes a lo largo y ancho de toda la República, habrá que mantener inalterable el principio constitucional de la no reelección. Han transcurrido ya en este siglo 87 años de luchas con las armas primero, después con la palabra, las ideas, la organización social y política, la educación, la salud, la cultura, la movilización popular, para abrir las vías de la edificación democrática, que tiene como uno de sus sustentos imprescindibles el respeto al voto de los ciudadanos. Logros de este esfuerzo denodado por construir un sistema de vida democrático son, aquí en la Ciudad de México, esta Asamblea Legislativa, plural, innovadora en las formas de conducirse, y el gobierno electo que hoy inicia su gestión. Estamos contentos, sí, por los logros alcanzados. Son de todos, cualquiera que haya sido el sentido del voto emitido, conscientes al mismo tiempo que existen resistencias al cambio democrático, intereses poderosos que se benefician de la concentración desmedida del poder y la riqueza, de la arbitrariedad, de mantener privilegios ilegítimos y que no tienen ojos sino para su particular beneficio, así sea a costa del de todos los demás, de la depredación de los recursos del país, de la cancelación de su capacidad de decisión autónoma y en lo que hace a esta, nuestra capital, de la irracionalidad de su crecimiento, de la marginación de todo tipo en el que se coloca a grandes sectores de la población, de la expansión de la delincuencia, de la parálisis de la acción pública tendiente al mejoramiento de los niveles de vida de la población, a una convivencia social fructífera y al buen funcionamiento de la ciudad. Son muchas, muy diversas y muy fuertes las inconformidades de la gente respecto a cómo está la Ciudad de México hoy día. Es grande la irritación frente a una inseguridad que aumenta y aumenta, al manejo viciado del transporte, al ambulantaje, las licencias, los usos del suelo, a la caída general de la calidad de la vida, a las ineficiencias administrativas, a la voraz corrupción de fuera y de dentro, al cierre para grupos de población cada vez mayores, de oportunidades de trabajo, de estudio, de vivienda, de atención a la salud y de asistencia. En esta condición de incertidumbre y deterioro crecientes de todo y por todos lados, se ha mantenido a la ciudad por la incuria, la insensibilidad, la proclividad a la corrupción o la ineficiencia de las últimas administraciones. Pero no es esta la única perspectiva hacia el futuro de nuestra capital, y en la decisión ciudadana de abrir opciones distintas es que se dio el mandato democrático del pasado 6 de julio. La Ciudad de México, para fortuna de sus habitantes, para fortuna del país, tiene con qué salir de esta cima muy profunda y labrarse un presente distinto en el que se asiente un futuro, efectivamente, de bienestar, justicia y progreso. Existen voluntad y decisión, se cuenta con un variado y rico potencial productivo, se tienen identificados problemas y conflictos, se sabe qué es lo que debe hacerse. Hay también mandato ciudadano, legitimidad democrática y compromiso político y personal de miles que permiten ver con optimismo hacia adelante. 3 años para las tareas por realizar es poco y es mucho tiempo. Para los grandes proyectos de transporte público, de suministro de grandes volúmenes de agua para la región metropolitana, de abatimiento de la contaminación, es un periodo corto. Ahora bien, para eliminar focos de corrupción y de ineficiencia, para combatir con toda decisión la delincuencia, para poner en práctica otra forma de gobernar y empezar a abrir los cauces de la participación ciudadana, o lo comenzamos a hacer desde el primer día, ahora, ya, con la entrega, inteligencia, pasión y responsabilidad, como si el tiempo se nos estuviera acabando, o no lo haremos nunca. Los ofrecimientos y compromisos del nuevo gobierno tendrán que verse y sentirse en la práctica cotidiana de inmediato. Arrancar el cambio de nuestra capital no puede esperar, pues en la pasividad los tiempos mejores nunca llegarán. En 3 años se deberá dar un cambio sustancial, elevando la capacidad de servicio de la administración, mejorando cualitativamente la relación entre los habitantes de la ciudad y el gobierno en sus distintas instancias,
abriendo cauces nuevos y más anchos a la participación ciudadana, avanzando en la obra y los servicios públicos y sentando bases sólidas a partir de las cuales se inicien o prosigan y se dé continuidad a proyectos y programas que deban realizarse en mediano y largo plazos. Hoy las calles y banquetas, los parques, los transportes y espacios de convivencia de nuestra ciudad, y recalco lo de nuestra, no nos pertenecen. Se ha apoderado de ellos la delincuencia, en ellos nos agravia a todos, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos y compañeros. Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de la gente. Podemos ganar la ciudad a la delincuencia y le vamos a quitar la ciudad a los delincuentes. Es una decisión que ya hemos tomado. Somos más que ellos y tenemos más y mejores elementos que ellos para enfrentarlos. Está más vivo que nunca el reclamo ciudadano para que en un esfuerzo de todos erradiquemos el crimen. Lo podemos hacer si utilizamos con responsabilidad e inteligencia los recursos con los que contamos para hacer de la Ciudad de México una ciudad segura, de sus habitantes y para sus habitantes, los que queremos trabajar, los que buscamos una convivencia social más estrecha y provechosa, los que estamos decididos a que aquí, sin riesgos ni temores, se formen y desarrollen nuestros niños, nuestros jóvenes, y haya una vida sin sobresaltos, de logros y satisfacciones, solidaria para todos. Con esta fecha, contamos con un nuevo jefe de la Policía Metropolitana y hoy mismo se ha iniciado el relevo de algunos mandos, la puesta en práctica de nuevos esquemas de patrullaje y de acción policíaca, así como la reestructuración de esta fuerza pública para reducir sus ineficiencias burocráticas, lograr una mejor y más efectiva presencia territorial y un aprovechamiento más redituable de todos los recursos disponibles. La propuesta que he hecho al ciudadano presidente de la República, de la persona que encabece el esfuerzo por la seguridad y que éste ha aceptado, considero que responde a las expectativas de la población. Hay en él profesionalismo, una vida reconocida por su honorabilidad y compromiso con los habitantes de nuestra capital. Confío en haber acertado con esta propuesta, así como con las designaciones de los demás mandos que se están asignando a las distintas tareas en las corporaciones policíacas. Gente capaz y honorable es la primera condición para que operen eficazmente los programas de trabajo que desde ahora se ponen en práctica. Nos proponemos, solo para resaltar algunas de las acciones prioritarias en este campo, fortalecer las áreas de investigación e inteligencia que tienen a su cargo el diseño de los operativos para el combate de la delincuencia, en particular la organizada, mejorar las condiciones de vida y trabajo y dar una mejor capacitación a quienes sirven en las policías y establecer una coordinación efectiva entre la preventiva y la judicial del Distrito Federal, así como con las instancias federales, estatales y municipales que en este campo se requiere. Una reestructuración similar, a partir de haber designado al Procurador de Justicia y a sus nuevos mandos, se estará realizando en la Policía Judicial y en el Ministerio Público. Una primera instrucción que se ha dado ya a estas corporaciones, que mantendrá su vigencia a lo largo de toda nuestra gestión, es que toda acción se hará con estricto apego a la ley, cuidando antes que otra cosa el respeto a los derechos de la gente. Ningún atropello será tolerado y ningún agravio quedará protegido por la impunidad. Deseo informar a los habitantes de la capital que con base en el convenio suscrito entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Departamento del Distrito Federal, se procederá en el curso del mes de diciembre a sustituir con miembros de la Policía Preventiva debidamente capacitados a la Tercera Brigada de Policía, formada por elementos que tienen procedencia del activo de nuestro ejército, que opera en Iztapalapa, quedando siempre abiertas nuevas posibilidades de colaboración con nuestras Fuerzas Armadas si el servicio llegara a requerirlo. El recurso, sin duda, más valioso de la ciudad son sus habitantes. A servirlos, a buscar la solución de sus problemas, a elevar la calidad de la vida colectiva y de la vida de cada quien,
se orientará prioritariamente la actividad del nuevo gobierno de la ciudad. Mejorar las condiciones generales quiere decir que debe hacerse un esfuerzo, trabajarse con la visión y el objetivo de elevar los niveles de vida en cada delegación, en cada colonia, para cada grupo de la sociedad, para cada hogar y para cada persona. Entender que si bien la acción oficial debe y tiene que orientarse preferentemente a atender a las distintas colectividades, el asunto de un grupo reducido de personas o el problema de una familia, de un trabajador, de un anciano o de un niño, no nos es y no debemos verlo como ajeno. Entender que los funcionarios públicos, cualquiera que sea su encomienda, tenemos la obligación de atender a todos de acuerdo a los recursos y facultades con que se cuente, lleguen a nosotros como individuos o en grupo, y entender que una de nuestras responsabilidades que debemos tener siempre presente es la de facilitar y hacer menos dura la vida para cada uno de los habitantes de la ciudad. Una administración surgida del compromiso y con el apoyo de la gente tiene que ser una administración sensible ante las carencias, ante el dolor, humana y solidaria, para que la suma entonces de la mejora individual se transforme en el bienestar colectivo. Solo así responderemos al mandato recibido y a la confianza que se nos está brindando. Por eso, entre los programas prioritarios del gobierno que hoy asume sus funciones, se encuentran la puesta en operación en cada una de las delegaciones de centros de atención integral para la mujer, la creación de centros en los que se promueva la incorporación de los niños a las actividades culturales, la atención de los niños en situación de calle, fortaleciendo las acciones de las organizaciones civiles que ya trabajan con ellos y emprendiendo nuevas acciones, directamente el gobierno, para ampliar la cobertura y la integración de estos niños a la sociedad por las vías de la educación, el trabajo, la capacitación y, desde luego, el cariño y la solidaridad social. La promoción de actividades culturales, principalmente para abrir oportunidades a los creadores jóvenes y dar presencia a las diversas expresiones de la cultura por toda la ciudad, no solo en los lugares usualmente consagrados a ellas, serán de los cambios que empezarán a verse como cosa cotidiana en nuestra capital. Viven y trabajan en la Ciudad de México más de 500,000 de indígenas de las diferentes etnias del país, que se encuentran en situaciones de grave marginación y desventaja frente a otros sectores de la sociedad. El nuevo gobierno se propone trabajar con esos grupos a fin de que, con acciones positivas, puedan mejorar su condición, desarrollar formas propias de organización y participación social, promover y divulgar sus tradiciones y culturas, garantizando al mismo tiempo la protección de sus derechos humanos básicos y dando atención particular a los migrantes. Existe un fuerte reclamo por más y mejores instalaciones deportivas, en cuya gestión tomen parte los deportistas, así como por mayores y más variadas oportunidades de capacitación que permitan accesos mejores al empleo estable, bien remunerado y protegido socialmente. Trabajar con la gente y para la gente quiere decir orientar la obra pública donde se obtengan los mayores impactos sociales y se satisfagan necesidades de grupos más numerosos de la población. Agua en cantidad suficiente y de calidad adecuada para los habitantes de las diferentes partes de la capital es compromiso que se buscará satisfacer en la mayor medida posible durante el periodo de esta gestión que comienza, así como destinar los mayores recursos posibles al mejoramiento integral de los servicios de salud que dependen del gobierno de la ciudad. La nación está viviendo las secuelas de las crisis económicas y de las políticas que se han aplicado para enfrentarlas. La capital ha registrado en los últimos años sus índices de desempleo más altos, mayores aún que los registrados por otras ciudades grandes del país. Una consecuencia de lo anterior es el crecimiento acelerado de la economía informal. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 2 mexicanos que busca ingreso para dar sustento a su familia se dedica a labores precarias. Una de estas es el comercio en la vía pública. Sus causas sociales no deben ser ignoradas al buscarle soluciones, aunque en su crecimiento desbordado en nuestra capital existen además razones políticas y deficiencias institucionales que deben atenderse y subsanarse. Su expansión ha dado lugar a un manejo clientelar de personas y organizaciones, y aunque no todas las organizaciones son iguales, ni pueden juzgarse con el mismo rasero,
Existen en nuestra ciudad una relación poco transparente entre la administración y estas organizaciones y sus agremiados, lo que aunado a una reglamentación ineficaz ha propiciado su crecimiento desordenado. Constantes señalamientos se escuchan sobre los problemas que ocasiona ese desorden: saturación de vialidades, molestias a vecinos, competencia desleal con el comercio establecido, contaminación, deterioro de la imagen urbana y de la convivencia social de nuestra capital. El problema se torna más grave si consideramos que ha dado pie a conflictos violentos entre comerciantes y autoridades, entre las organizaciones mismas y en no pocas ocasiones entre estas y grupos de vecinos. Se denuncia incluso la existencia de vínculos de algunos comerciantes de vía pública, seguramente una minoría, con actividades expresamente prohibidas por la ley, lo que resulta inadmisible. El comercio en vía pública, en cualquiera de sus variantes, puede y debe ser regulado correctamente para evitar que siga constituyendo un problema. Trabajaremos, en primer lugar, en contacto estrecho con esta Asamblea para revisar y mejorar el marco legal que regula este tipo de comercio. Las calles no pueden seguir siendo botín económico y político que se disputa con funcionarios bajo criterios y procedimientos irregulares y casuísticos. Las organizaciones de comerciantes, y estos en lo individual, deben tener derechos pero también obligaciones. Unos y otras deben ser claros y expresos en los ordenamientos legales que deben ser acatados por todos, autoridades y comerciantes. Vamos, por otro lado, a crear o a fortalecer las instituciones públicas que atenderán estas cuestiones. No será a partir de un enfoque exclusivamente político, sino que habrá de verse también como asunto de derechos sociales y de impulso a una actividad económica sana. Los comerciantes en la vía pública no serán tratados más por el gobierno como clientela política. En el ordenamiento del comercio informal se privilegiará el diálogo con todos, sin distingos partidarios ni de otro tipo. Buscaremos acuerdos que ayuden a todos, aceptables también para todos. Habrá orden, tranquilidad y colaboración en las calles de nuestra capital. Evitaremos la extorsión, en primer lugar, por parte del funcionario público. Mientras se revisan y en su caso se cambian los ordenamientos legales, los inspectores de vía pública serán estrictamente vigilados por la autoridad delegacional, asistida por representantes de la sociedad. No se tolerará una sola falta. Convoco a la ciudadanía, a los vecinos y comerciantes, a sus organizaciones, a que nos ayuden denunciando las prácticas viciadas que puedan darse en nuestras calles, sobre todo en las del centro histórico, que deben ser, como todas, para el disfrute, convivencia y orgullo de todos. Terminar con los conflictos en la vía pública, insisto, habrá de ser producto de la conciliación de intereses con la participación y el esfuerzo de todos. La solución de algunos problemas que afectan seriamente la vida de la ciudad tendrá que darse en tiempos que rebasan los de esta administración. El abatimiento de la contaminación, en especial del aire, es uno de ellos. Con celeridad se evaluarán los proyectos que nos han sido presentados para sustituir la utilización de gasolinas por gas natural en el transporte público. De lograrse, en un plazo que se estima de 6 a 8 años, de acuerdo a los resultados esperados de este proyecto, en el que se está contando con que puedan participar en él las empresas del transporte, los fabricantes de vehículos, instituciones financieras particulares y el gobierno, la contaminación atmosférica se estaría reduciendo en un 40%. Al mismo tiempo, habrán de impulsarse otras iniciativas para fomentar la experimentación y el uso de los transportes no contaminantes, actuar sobre las fuentes industriales y fijas de contaminación y revisar los programas de verificación vehicular para, en su caso, corregir y eliminar irregularidades. Empleo seguro, ingresos mejores, mayores oportunidades a partir de una economía más activa constituyen objetivos de un gobierno con responsabilidad social que no puede ser insensible ante la necesidad. La ciudad cuenta con un potencial productivo desarrollado y por desarrollar. México es una ciudad que concentra una potente y variada industria y con amplias instalaciones comerciales, que tiene posibilidades de aumentar en su productividad y en sus capacidades de producción y servicio. Aquí se localizan las instituciones de educación superior y la infraestructura cultural más importantes del país
y dispone de una amplia posibilidad inmobiliaria y de recursos turísticos cuyo aprovechamiento abrirá nuevas oportunidades. Regenerar material, social y económicamente el centro de la ciudad, que está sufriendo un proceso de deterioro general y de despoblamiento, pero que al mismo tiempo cuenta con un rico patrimonio arquitectónico y cultural de importante potencialidad económica, constituye uno de los programas prioritarios para este gobierno. Próximamente habrán de presentarse los proyectos y propuestas específicos a los habitantes de las zonas céntricas de la ciudad, así como a sectores académicos y financieros, para buscar el concurso de todos y lograr que el centro vuelva a ser, en todos los sentidos, parte vital de la vida económica, cultural y social de la capital, que ofrezca vida digna a quienes ahí moren y trabajen, con viviendas mejoradas y viviendas nuevas, con extensas áreas comerciales, instalaciones culturales, talleres e industrias que den sustento y consoliden la renovación. Compromiso prioritario e ineludible es combatir a fondo y en todas sus formas la corrupción. Se hará con lineamientos claros, respaldados con firme decisión política. Una primera directriz que debe estar clara para todos los integrantes del nuevo gobierno es que no se tolerará en ninguna forma la corrupción y nos aseguraremos que esta determinación llegue al conocimiento de todos los niveles de la administración y sus funcionarios y mandos queden claramente responsabilizados de su cumplimiento. Una de las medidas que se plantean para ser más eficiente y dotar de mayor capacidad de servicio a la administración es la implantación del servicio público de carrera, que se sustente en la honradez, el mérito, la eficacia y la eficiencia, así como en condiciones dignas de empleo y reglas equitativas para la promoción y el ascenso. Para ello, confiamos en contar con la amplia y decidida colaboración de los sindicatos de trabajadores al servicio del gobierno de la ciudad. Se procederá también, por otro lado, a formular iniciativas que serán sometidas a la consideración de esta Asamblea para hacer más eficaz la legislación en materia de obra pública y de adquisiciones. Una primera decisión derivada de nuestro compromiso electoral, que se instrumentará de inmediato, es la de transparentar todos los ingresos que reciban los servidores públicos, así como el que se hagan públicas las declaraciones de situación patrimonial de los funcionarios con responsabilidades mayores. Se ha previsto, además, reestructurar algunas áreas de la administración, presentando en su oportunidad las iniciativas de ley o emitiendo las disposiciones administrativas que correspondan. En esta óptica, al haberse descentralizado los servicios federales de salud y previéndose la transferencia al gobierno local también de los de educación básica, se plantea transformar la actual Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social en Secretaría de Desarrollo Social, para dar atención más relevante a los programas relacionados con la promoción de oportunidades y derechos de las mujeres, los jóvenes, la gente de la tercera edad, los discapacitados y grupos de población que se consideran vulnerables. Por otro lado, se estima necesario crear las instancias que permitan una mayor y mejor promoción y organización de la participación ciudadana en diferentes tareas de mejoramiento y conducción de la ciudad, así como elevar el rango administrativo de las áreas que atienden cuestiones laborales y de coordinación con otras instancias técnicas y políticas del área metropolitana y dar autonomía de operación a las dependencias responsables de la cultura, el turismo y el deporte. A los trabajadores del distrito, al servicio del gobierno del Distrito Federal, elemento fundamental para sacar adelante la tarea que la ciudadanía nos ha encomendado, quiero decirles que cuento con su colaboración, que es decisiva para que las cosas salgan bien, que no debe haber preocupación alguna por sus plazas, que se encuentran protegidas por la ley, que el nuevo gobierno estará atento para que juntos podamos mejorar sostenidamente condiciones de ingreso y de trabajo. El día de ayer se hizo pública una primera lista de colaboradores designados por el nuevo gobierno.
Se buscó en ella, como denominador común, que hubiera capacidad para desempeñar el cargo encomendado, una reconocida trayectoria de honorabilidad y compromiso con el proyecto de cambio democrático. Se buscó pluralidad. Hay quienes no son militantes partidarios entre esos nombres y debo agregar que invité como colaboradores a puestos de alta responsabilidad a miembros activos de partidos políticos distintos al de la Revolución Democrática, que por razones que me dieron no pudieron aceptar, pero me ofrecieron colaborar a título honorario con el nuevo gobierno de la capital. Cuando se está en el gobierno y cuando se habla desde el gobierno de prioridades, estas se expresan, entre otras formas, en asignaciones presupuestales. El nuevo gobierno debe presentar las iniciativas de presupuesto de egresos y ley de ingresos para 1998 antes del 20 de diciembre próximo. Se ha venido trabajando con funcionarios de la administración saliente y colaboradores que son ya de este nuevo gobierno en la formulación de esos documentos. Hoy se iniciará, en base a las condiciones en que se reciba la administración de sus distintas áreas, un proceso de ajustes y revisiones finales donde estaremos valorando las flexibilidades para asignaciones y reasignaciones, que tendrán, entre otros objetivos, el poder destinar los mayores recursos posibles a las nuevas prioridades, garantizando al mismo tiempo la prosecución de las obras y programas en proceso y el que la prestación de los servicios públicos se siga dando con regularidad y, de preferencia, con tendencias a su mejoramiento en coberturas y eficiencia. Para elaborar los presupuestos se ha dispuesto de información proporcionada por funcionarios del gobierno que concluye, pero aún no se recibe oficialmente la administración en cada una de las dependencias que la integran, lo que empezará a hacerse a partir de hoy. En 6 u 8 semanas presentaré a la opinión pública de la capital un informe de cómo se recibió la administración en sus finanzas, en el cumplimiento de programas y ejercicio de sus presupuestos, haciendo al mismo tiempo un diagnóstico, una valoración cualitativa y cuantitativa de qué y cómo podrá trabajarse teniendo como punto de partida la situación de la ciudad en el momento de terminar un gobierno e iniciarse el otro. Me preocupan los grandes proyectos que se desarrollan con fondos procedentes de créditos. Conozco la importancia que estos proyectos tienen, no solo para la ciudad, sino para toda el área metropolitana. La construcción de las nuevas líneas de metro, la dotación de agua en grandes volúmenes procedentes de cuencas distintas a la de México, el drenaje profundo, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los proyectos para traer agua a nuestro Valle de México de la cuenca alta del Balsas o las plantas de aguas residuales, en lo que hace sobre todo a su localización, se revisarán en sus bases técnicas, en su concepción integral y respecto a sus impactos sociales y sobre los recursos naturales de las regiones que pudieran afectarse con su realización, para proceder con las racionalidades necesarias, tanto en la satisfacción de las necesidades de la población como en el manejo hidráulico en las distintas cuencas involucradas. De acuerdo a la información hasta ahora las informaciones hasta ahora proporcionadas por la administración saliente, esta recibió del anterior una deuda de 1.198 millones de pesos y estima que al 31 de diciembre se habrá elevado a 12.655. Según la misma fuente de información, de cumplirse las previsiones, la deuda del gobierno de la ciudad al término del año 2000 podría ser de 33.496 millones de pesos. Tomando en cuenta las proyecciones del Departamento del Distrito Federal sobre ingresos y egresos, así como sus estimaciones de endeudamiento necesario para el periodo 98-2000 y de este año hacia adelante, resultaría que el gobierno de la ciudad se encontraría ante la incapacidad de cubrir vencimientos por 18.000 millones de pesos en el trienio 2001-2003. En relación a estos problemas, debe tenerse presente que es el gobierno federal el que pone a consideración del Congreso de la Unión los requerimientos de endeudamiento del gobierno de la ciudad y es también el que intermedia con las fuentes de financiamiento para la obtención de los préstamos correspondientes. En estas condiciones, el gobierno de la ciudad no tiene hasta el momento garantías de poder obtener hacia el futuro los créditos que requiere, menos aún de los términos en que pudieran conseguirse, y comprometer casi a ciegas las participaciones de los impuestos federales que corresponden a la ciudad y en los cuales basa un porcentaje muy significativo de su financiamiento, sería, por decirlo menos, una grave irresponsabilidad, como lo sería
dejar al siguiente gobierno una deuda inmanejable. Iniciamos desde hace algunas semanas reuniones con la Secretaría de Hacienda para analizar la deuda existente del Departamento del Distrito Federal, las necesidades de mayor endeudamiento en el periodo que va de aquí al 2000 y los impactos en el comportamiento financiero y en especial en las capacidades de pago de la ciudad a lo largo de los periodos de vigencia y amortización de los créditos ya contratados y los que eventualmente pudieran contratarse. Confío en que con la Secretaría de Hacienda, por la actitud que ahí hemos encontrado, se llegue a una solución adecuada para todos, que no implique faltantes que no puedan cubrirse con el flujo previsto de los recursos de la ciudad y que no vaya a obligar que se difieran alguno o algunos de los proyectos que se ejecutan en base a créditos. Se hará desde luego el máximo esfuerzo para que obras indispensables, cuyo diferimiento pudiera ocasionar serios problemas a la capital, como el drenaje profundo, por ninguna causa se interrumpan. Cabe aquí una reflexión de por qué se encuentra la ciudad ante situaciones como esta al cambiar la calidad de su gobierno de un gobierno por delegación y designado a un gobierno electo. Lo que hoy sucede no es atribuible solo al gobierno actual, sino que es una situación acumulada por los muchos años, de siempre podría decirse, en que la ciudad se ha gobernado con las visiones, los criterios y en función de los intereses del gobierno federal. Y no es que estos hayan estado o estén necesariamente equivocados, sino lo que resulta evidente es que los habitantes de la capital nunca pudieron hacer valer sus opiniones e intereses en muchas de las decisiones de gobierno con consecuencias trascendentes para la ciudad y solo hasta recientemente han contado con una representación legislativa local que ha tenido y sigue teniendo facultades limitadas, en la cual han empezado a expresarse las posiciones de los ciudadanos de la capital. Nuestra ciudad ha vivido sin autonomía, se ha desarrollado en base a decisiones tomadas por las instancias de gobierno y legislativas federales, con obras, deudas y programas del gobierno federal, con instituciones locales de facultades reducidas y ciudadanos con algunos de sus derechos fundamentales gravemente cercenados. La falta de democracia, que ahora empieza a abrirse en la capital, constituye una de las causas principales de la problemática no resuelta que confrontan la ciudad y sus habitantes. Dar solución a esta situación exige una nueva forma de gobernar. La Ciudad de México, que es el Distrito Federal según principio constitucional, es la capital de la República y sede, por lo tanto, de los poderes federales. El gobierno de la ciudad tiene entre sus responsabilidades la de hacer que la ciudad funcione para satisfacer las necesidades de los poderes federales. No puede y no debe ser de otro modo. Las necesidades de los poderes de la Federación en materia de seguridad, de facilidades para los desplazamientos internos y de comunicaciones fluidas hacia todo el país, de preservación de la representatividad, de contar con instalaciones del tipo más diverso, deben ser satisfechas en el marco de que la Ciudad de México es la capital de todos los mexicanos y todos debemos en esa calidad reconocerla y reconocernos en ella. Una capital que funcione bien debe estar en el interés del gobierno federal y de todos los habitantes del país. Y funcionar quiere decir servicios, trabajo y satisfactores para los habitantes de la capital, desarrollo urbano armónico y sano en la capital, en su zona metropolitana, en el sistema de ciudades de la región central y en el país en su conjunto. Y de igual forma, debe estar en el interés del gobierno federal y también de todos los habitantes de la capital del país, en su conjunto y en cada una de sus partes que lo integran, que funcione bien. Y la conciliación de estas dos visiones y de estos intereses solo puede darse con equidad y con resultados para todos favorables, en condiciones de vida democrática, en la capital de todos los mexicanos y en la nación de todos los mexicanos. El compromiso de seguir ampliando y creando espacios democráticos está para nosotros vigente, abriendo cauces a la participación popular en las decisiones y acciones de gobierno y de gestión de la ciudad, en una coordinación eficaz para una colaboración fructífera con los gobiernos federal y de las entidades y municipios de la región metropolitana, manteniendo el empeño para que esta Asamblea Legislativa llegue a adquirir todas las facultades de un Congreso local
buscando se desarrolle la representatividad ciudadana y democrática en el gobierno de nuestras delegaciones, entendiendo que la vida municipal de la Ciudad de México debe considerar su condición peculiar de gran zona metropolitana. Aun cuando en forma preliminar se ha iniciado una relación de respeto y colaboración en la que el nuevo gobierno y yo en lo particular pondremos interés para que así se mantenga y fortalezca con el gobierno federal. La actitud asumida por el doctor Ernesto Zedillo, presidente de la República, y sus más inmediatos colaboradores ha sido determinante para que así sea. La ciudad enfrenta una problemática compleja y muy variada, que solo en la democracia y con una creciente participación de la gente encontrará solución. Es grande la responsabilidad de esta generación para consolidar los avances y dar cauce a las nuevas perspectivas. Nadie es indispensable, pero todos pueden. Todos podemos contribuir en el esfuerzo colectivo por mejorar y todos, en consecuencia, somos necesarios y hacemos falta en estas tareas. La Ciudad de México será, por la dedicación y voluntad de todos nosotros, la ciudad de todos y para todos, segura, productiva, de educación y cultura, de vida digna, solidaria y democrática. Podemos lograrlo y lo vamos a hacer. Pie para entonar nuestro himno nacional. Los presentes permanecer en sus lugares a fin de que las comisiones de cortesía puedan dar cumplimiento a su comisión.
Se solicita a la comisión designada para acompañar al presidente de la República a su salida del recinto, cumpla con su cometido. Bueno, en medio de un aplauso, el presidente de la República estrecha la mano del nuevo jefe de gobierno del Distrito Federal, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Le hace ahí algunos comentarios. Ellos han tenido encuentros recientes, han platicado. El presidente ha recibido en Los Pinos al ingeniero Cárdenas. Comieron, de hecho, ahí hace algunas semanas. El presidente desciende del presidio y se encamina hacia el pasillo central. Antes da la mano a los asambleístas que ocupan la primera fila, integrantes todos ellos del Partido Revolucionario Institucional. Se despide de mano de cada uno de ellos y se dirige, abraza a Manuel Aguilera, quien es el jefe de la fracción parlamentaria del PRI en la Asamblea de Representantes. Camina por el pasillo, nuevamente se detiene ante Rosario Bernal, la nueva secretaria de Gobierno del Distrito Federal. Algo le dice, felicita a doña Amalia y a la señora Cárdenas y a sus hijos. A distancia les envía un abrazo y sale del salón de sesiones acompañado por esta comisión. El presidente inmediatamente, como ustedes podrán apreciar, abordará la camioneta en la que llegó y se dirigirá de regreso a la residencia oficial de Los Pinos. Miguel Reyes Razo, reportero, le pide al presidente sus impresiones acerca de lo que se ha vivido en esta ceremonia histórica, en donde por primera vez en la historia de la Ciudad de México, un hombre electo por voto directo llega al gobierno de la ciudad. Emilio Chuaifet, el secretario de Gobernación, también aborda esta camioneta y se irá, lo mismo que el general Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial, se irá a Los Pinos acompañando al presidente. En este momento también está abandonado el salón de sesiones el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Jorge Rodríguez y Rodríguez, acompañado de la comisión designada para acompañarle y despedirle. Y ahora empezarán a salir los demás invitados, el representante de la Cámara de Senadores, el representante de la Cámara de Diputados. Se retirarán del recinto legislativo. Y después saldrá Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe del gobierno del Distrito Federal, un momento que seguramente será captado por las cámaras con especial interés. Será aquel en donde Cuauhtémoc Cárdenas, a su salida en el pasillo, salude de mano a Óscar Espinosa, quien le ha entregado ya el gobierno de la ciudad. Bueno, licenciado Zabludovsky, yo no sé, me imagino que ustedes tendrán allá algunos comentarios adicionales en los estudios de Televisa Chapultepec. Cuauhtémoc Cárdenas va a caminar hasta el Zócalo de la ciudad, donde ya hay reunidas muchas personas en una concentración en donde le darán su apoyo en esta tarea difícil que hoy inicia de gobernar la gran capital del país. Es el momento en que va a salir el ingeniero Cárdenas y usted puede apreciar, puede escuchar el aplauso que se le da en la Asamblea Legislativa cuando abandona del salón. Se despide con este fuerte apretón de manos del diputado Martí Batres y ahora se dispone a abandonar el recinto legislativo. Observamos que el protocolo fue cambiado conforme a lo que se había anunciado y Óscar Espinosa, el regente de la ciudad, ya abandonó el recinto, de tal manera que aquel saludo anunciado inicialmente no ocurrirá. El ingeniero Cárdenas da la mano a quienes fueron colaboradores de Óscar Espinosa, a quienes integraron las secretarías de gobierno del Distrito Federal, a todos ellos en un acto de una gran cortesía, los saluda de mano, se despide de ellos, les agradece. Todo esto es aplaudido al procurador del DF, en fin, a todos los funcionarios que formaron parte del gobierno de Óscar Espinosa les da la mano, se despide de ellos le desean suerte al ingeniero Cárdenas
inclina la cabeza, despidiéndose también de los delegados de la administración de Óscar Espinosa, y en medio de este aplauso tan fuerte como el que le dieron cuando entró, el ingeniero Cárdenas deja el recinto legislativo, caminará por las calles del centro de la ciudad. Ahora nuestras cámaras en el exterior podrán verlo. Se está levantando la sesión en el interior del recinto legislativo, en medio de bravos y aplausos. El ingeniero Cárdenas caminará hasta el Zócalo y nuestras cámaras pueden ofrecer una panorámica de cómo está el Zócalo, de cómo están las calles a lo largo de las cuales caminará Cuauhtémoc Cárdenas. Licenciado Zabludovsky. Muchas gracias, Guillermo Ortega, muchas gracias. Este ha sido un buen ejemplo del carácter definitivo de la reforma política que estamos presenciando los mexicanos. Esta etapa decisiva de cambio político hacia la democracia en el Distrito Federal y en la República, que consolidó el presidente Zedillo, quien convocó desde su toma de posesión a una reforma que abarca desde la elección del jefe de gobierno del Distrito Federal hasta el cambio de todas las estructuras para fortalecer la democracia. En este momento, el presidente de la República regresa a Los Pinos. El jefe del gobierno del Distrito Federal se encamina hacia el Zócalo para su oficina, ocuparla desde hoy. El ex jefe del Departamento del Distrito Federal, el señor Óscar Espinosa, se dirige a la oficina del Departamento de la Secretaría de Turismo para tomar posesión como secretario de Turismo en lugar de Silvia Hernández, quien ha sido nombrada asesora del presidente. Y con esto termina nuestra transmisión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Que escolten o resguarden esta manifestación. Sí. Oye, Jorge, ¿cuál es el Está recorrido? muy festiva. ¿Cuál es el recorrido? Él sale ahora de la esquina de Allende y Donceles. ¿Qué calle tomará para llegar al Zócalo y de allí a las oficinas del Departamento del Distrito Federal? Si me permites, creo que va a cambiar la ruta que tenía programada principalmente. Me están informando que toma la calle de Allende y llega hasta Tacuba para hacer el recorrido mucho más rápido. Muy bien. Y entonces es cuando él se dirige hacia el Zócalo capitalino. Ahí podemos verlo en el gráfico. Si tú me ayudas, por favor, Rosa María. Muy bien, correcto. Es recinto de Donceles. Vemos que el recuadro habla de las medidas de seguridad, es decir, República de Brasil, del Perú. Estamos viendo aquí el mapa, si usted me lo permite. Sí, sí. Y este delineado en rojo que usted veía es exactamente donde las fuerzas de seguridad pública estarán apostadas. Sin embargo, el cambio de ruta que tú nos estableces es correcto. Muchísimas gracias. Diríamos entonces Allende, Tacuba, y de Tacuba directamente hasta el Zócalo capitalino, de donde, insistimos, va a tomar posesión de sus oficinas en el departamento, ex departamento Distrito Federal, y alrededor de las 5 de la tarde, después de tener una comida privada, pues tendrá o será partícipe de la verbena popular, donde aproximadamente 20,000 personas estarán festejando. Ahí vemos otra vez este gráfico. Insistimos, el resguardo de seguridad es exactamente la zona que comprende el interior de este delineado en rojo, eje central Lázaro Cárdenas, 16 de septiembre, República de Brasil y República de Perú. Jorge, no hemos visto a Cuauhtémoc Cárdenas y ya escuchamos que Maxi Peláez está lista para transmitir desde dentro de la Asamblea con pues como quedó el recinto después de que Cuauhtémoc Cárdenas tiene dificultades, como vemos, para salir. Maxi, si me estás escuchando, ya te escuchamos aquí en el Ajusco. Relátanos un poco lo que está ocurriendo porque no tenemos acceso en términos de imagen. Maxi. Así es, Rosa María. Así es, Rosa María, nos encontramos en el interior del recinto con nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo. Sin duda, en este recinto pues ha sucedido algo que quedará grabado en la historia de México. Y quiero comentarte que en su discurso Cuauhtémoc Cárdenas tocó puntos básicos, así es, Raúl, que preocupan a la ciudadanía, como el caso de la seguridad. Efectivamente, Rosa María, rápidamente te informamos que Cuauhtémoc Cárdenas hizo una radiografía de la Ciudad de México en el momento mismo en el que se cierra una página de la historia, cuando desde 1824 y hasta la fecha han sido 209 los regentes por designación, y en esta nueva página de la historia por primera vez es uno electo.
Así Cuauhtémoc Cárdenas ha hablado con toda claridad de que pretende, con decisión política que ya tomó, recuperar las calles que están en manos de la delincuencia, acabar con la corrupción, pero habló de otros temas importantes de los que Maxi tiene también los detalles. Gracias. Efectivamente, recuento son 5 puntos. La seguridad, que ya nos comentaba nuestro compañero Raúl, es un reto grande el que lanza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, recuperar las calles. Por otra parte, anuncia que a partir de diciembre se retiran los militares que hasta hoy están desplegados prestando seguridad pública en la delegación Iztapalapa. Otro de los aspectos básicos es la advertencia que el ingeniero Cárdenas lanza a los miembros ya designados de sus colaboradores en cada una de las carteras del gobierno capitalino. Cuidado, nada de corrupción. Todos serán vigilados, incluyendo todos aquellos altos mandos. Incluso él señala que en respecto al ambulantaje, la situación es clara, no permitirá corrupción. Los inspectores de vía pública, esos también estarán bajo la lupa, y los responsables de las áreas serán pues precisamente también vigilados por el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Es claro la advertencia, Rosa María, en este sentido, y él agrega por último que las obras que son prioritarias para la Ciudad de México seguirán su curso. Pasamos el micrófono a nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo. Solamente para despedir, Rosa María, y decirte que tendremos los detalles también de lo que en materia económica refirió aquí ante el presidente Ernesto Zedillo, que fue testigo de esta toma de posesión, de esta rendición de protesta por parte de Cuauhtémoc Cárdenas. Tendremos los detalles, Rosa María. Gracias, Maxi. Buenas tardes. Gracias, a ti, Raúl, Maxi, muchísimas gracias. También a Jorge Zarza, que está allá afuera, y en más o menos unos 50 minutos tendremos oportunidad de estar con ustedes una vez más, así que nos mantenemos en contacto. Ya nos escuchó, insisto, en unos minutos tendremos más información, sobre todo el recorrido que hará el hoy jefe de gobierno de la capital mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, hasta llegar al Zócalo, y usted, por supuesto, tendrá todos los detalles. Acompáñenos.